la presencia. Esta es la primera charla de este ciclo, un ciclo de charlas de verano que tanto la Escuela Sudeste como la Fundación Verde Pampa vienen realizando desde el año pasado. Este año elegimos como temática una que nos permita darle protagonismo, poner en relieve a ciertas especies que son muy emblemáticas y muy carismáticas de los paisajes argentinos, que nos permiten conectarnos con ellos, que nos permiten usarlas como especies bandera para la conservación, eh, y que nos permiten transitar a través de ella todo un montón de particularidades, tanto ecosistémicas como de conservación, que están relacionados con sus historias de vida. Así que en esta primera charla de este ciclo de los otros argentinos, lo hemos invitado a Leonardo Barninzone. Permítame presentarlo correctamente. Leonardo es biólogo, es graduado de la Universidad de Buenos Aires, fue becado por la Unión Europea para realizar máster y doctorado en gestión de ambientes marino-costeros en España, Italia y Portugal. Trabajó en diferentes proyectos de investigación de cetáceos en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Sudáfrica y Macaronesia. Actualmente es director de la ONG Aquamarina, donde trabajó por más de 18 años en la conservación del delfín franciscana, en cooperación con comunidades pesqueras artesanales, buscando formas de mitigar las capturas incidentales, que ya vamos a ver lo que es esto. Sin más presentación, los dejo en las expertas manos de Leo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Nico. Hola a todo el mundo. Primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que a mí cuando me invitan así a hablar un poco de lo que a mí me gusta, lo hago encantadísimo porque me parece que vale la pena compartir el trabajo que uno hace y compartir lo que uno sabe y dar a conocer. Cuando empecé con todo esto, la verdad es que no tenía ni idea de lo que pasaba en nuestro mar argentino. Entonces, de repente, uno va descubriendo y va conociendo, así que me parece genial la iniciativa de conocer a los otros argentinos, y bueno, y que hoy empezamos con esto que es el delfín franciscano. Así que bueno, ya me presentó un poco Nico. Voy a dar una charla donde básicamente les voy a contar quién es este delfín y cómo logramos nosotros conocerlo al delfín. O sea, cómo vamos descubriendo las distintas características de este delfín y qué es lo que podemos hacer también por este delfín. Voy a tratar de no ser extremadamente técnico, las preguntas técnicas si quieren las hacemos después, pero me parece que está bueno compartir un poco también cómo es el trabajo de un investigador, de un biólogo, y sobre todo qué es lo que hacemos nosotros desde la ONG Aquamarina, junto con otros amigos y colegas, por la conservación de este delfín. Entonces, a ver. Muy bien, entonces la charla se llama Los otros argentinos, y voy a hablar de la investigación y la conservación del delfín franciscana. No sé si ustedes saben lo que es un delfín franciscano, no sé si vieron alguna vez un delfín franciscana o si se imaginan cómo es. Yo me acuerdo, o sea, en mi cabeza tengo la imagen de la primera vez que vi un delfín franciscano. Así como hay mucha gente que recuerda la primera vez que conoció a algún amigo o que conoció a su pareja y demás. Yo me acuerdo del primer momento en que conocí el delfín franciscana y me acuerdo que lo que vi fue esto. Y no entendía nada de lo que estaba pasando, porque la idea que tenía yo de un delfín era bastante diferente. O sea, esto que vi es muy parecido a un delfín en el sentido de que se ve el cuerpo similar al delfín que uno tiene en la cabeza, de que uno piensa, pero se ve que tiene una aleta dorsal, que es lo que se ve ahí detrás, se ve ese agujerito para respirar que se llama espiráculo, pero se ve como que tiene un pico como muy finito y largo. Entonces me pareció algo rarísimo.
La primera vez que vi este delfín fue en un lugar que se llama Bahía San Blas, que queda al sur de la provincia de Buenos Aires, y fue gracias a esta persona que se llama Pablo Bordino, que bueno, Pablo fue mi mentor y el de mucha más gente que trabajó en este delfín. Lamentablemente Pablo falleció hace unos años. Él fue el director de Acuamarina y él fue el que a mí me ayudó a conocer un poco sobre y a trabajar con esta especie, con este delfín. Sin embargo, hay otra gente que lo debe conocer porque hace unos años circuló esta foto, no sé si se acuerdan, es una foto de algo que pasó en Santa Teresita. Había aparecido un delfín franciscana, el que ven ahí de la foto es una cría. Había aparecido en la playa, varado, vivo, y la gente lo que hizo fue sacarse fotos, es lo que llamaban la selfie del delfín, le llamaron en su momento. Algo que a mí me puso bastante triste, no solo por el delfín, sino porque dije, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para dar a conocer a este delfín? Tendríamos que comunicar mucho más. Entonces, bueno, desde ahí es como que tratamos de trabajar mucho en lo que es comunicación y en educación para dar a conocer a esta especie y para que si algún día se repite una situación así, sepamos bien qué hacer y cómo tratarlo. Entonces, este delfín que les contaba está en nuestro país fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y está en la provincia de Río Negro y en la provincia de Chubut. Hay distintos grupos de investigación que trabajan en esto, algunos son ONGs, que son organizaciones no gubernamentales como nosotros, otras son organismos del Estado, ¿sí? que pertenecen al grupo a los distintos grupos de investigación de lo que es el CONICET. Y bueno, son distintos grupos que también cada uno está especializado en algo, ¿no? En relación a lo que es el estudio de la vida de este delfín. Ahora, cuando hablamos de la vida de este delfín, esto es lo típico cuando uno conoce una especie nueva, se hace un montón de preguntas. Entonces, si yo no les contaba que era un delfín franciscana, si yo simplemente les ponía una foto del animal, seguramente lo primero que se hubieran preguntado es ¿qué tipo de animal es este? Y parece una tontería esto, pero me ha llamado gente diciendo, tengo un pingüino gigante acá que apareció en la playa, y llegábamos y era un delfín franciscana. O gente que me dice, la típica dice, tengo un pez espada que apareció, y llegamos y era un delfín franciscana, entonces no es algo tan obvio. Entonces lo primero que uno se pregunta es, ¿qué animal es? Y después uno quiere saber dónde vive, cómo vive, cuántos animales hay. Y esto es algo que desde hace un tiempo cobró importancia, que es cuál es su estado de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Ya hablaremos más adelante, pero básicamente tiene que ver con si es una especie que esté amenazada y si es necesario hacer algo para que esta especie no se extinga. Dentro de la parte más teórica, la manera de responder estas preguntas son con distintos estudios científicos, ¿no? Tanto de distribución, para saber dónde están, de comportamiento, para saber qué es lo que hace, y lo que es la abundancia y la mortalidad. Abundancia es saber cuántos hay, y mortalidad tiene que ver con cuántos se mueren, tanto de manera natural como por causa de amenazas. El primero que descubrió que esta especie, o que la describió por lo menos, fue un naturalista que se llamaba Gervais, y él tomó nota hace muchos, muchos años, 1844 fue cuando lo publicó, y él dice, he encontrado esta delfín, esta especie, y le puso el nombre científico, que es Pontoporia blainvillei, y lo que hizo fue describirlo como, es el primer registro que tenemos de que se haya descrito este animal. Lo que sabemos de la franciscana es que es un animal que es muy difícil de observar. Lo pueden ver en las fotos que ven ahí al costado. Ven que tienen la coloración del animal es muy similar a la coloración del agua. Es un animal pequeñito, es un delfín uno de los más pequeños del mundo, y de hecho es el más pequeño que se puede encontrar en nuestro país. Tiene un cuerpo muy reducido, como les digo, tiene una aleta dorsal muy pequeñita en comparación con otras especies de delfines. Viven en grupos chicos, tiene este color característico que les dije, y una cosa de este delfín es que no salta. Uno está acostumbrado a ver delfines como los que están en los oceanarios, donde los ves saltando, haciendo piruetas y demás. Este delfín no hace saltos acrobáticos, y de hecho es como bastante tímido.
no suele ser un animal muy sociable. Y es muy difícil encontrar que tengan marcas naturales, ¿sí? Hay otros animales, como por ejemplo las ballenas jorobadas, que tienen marcas que son naturales, que son muy características, sobre todo en la cola. Entonces, primero que todo y antes que nada, sabemos que la franciscana o el delfín franciscana es un mamífero marino. Que sea mamífero quiere decir que presente mamas, que tiene pelos y respiración pulmonar. Sí tiene pelos, mucha gente dice, pero ¿cómo tiene pelos? Si no se le ven los pelos. Cuando nacen, se ve que tienen algunos pelos que todavía le quedan en el maxilar inferior de lo que viene siendo el pico, que después lo van perdiendo. Tienen dientes, no tiene extremidades posteriores, o sea, no tiene patas, para no tiene patas, sino que tiene una cola que utiliza este movimiento y es lo que le sirve para la propulsión. Sabemos que tienen ojos muy pequeños y eso quiere decir que cuando un animal tiene el ojo muy pequeño en relación con su tamaño corporal, quiere decir que no lo tiene muy desarrollado. Entonces, podemos creer que este delfín no tiene una visión muy buena. También sabemos que están en nuestro mar, en nuestro mar argentino, que el agua es bastante turbia, entonces es como que tampoco les serviría de mucho el tema de la visión. Decimos que está en nuestro mar, pero también está en el sur de Brasil y en Uruguay. Ahora, ¿qué hace un delfín que no puede ver bien? Tiene que tener otro tipo de sentido que le ayude a manejarse en el ambiente. Para eso está lo que se llama la ecolocalización, que es una especie de sexto sentido o de poder que tienen los delfines, que es como si fuera un sonar. O sea, ellos envían ondas que rebotan con todo el ambiente, vuelven, y al escuchar esas ondas, el eco de esas ondas, ellos pueden hacerse una idea mental de qué es lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Sí? Hay otros animales que también tienen algo similar, este tipo de radar, como por ejemplo los murciélagos. Los murciélagos hacen algo similar, juegan con el eco de los sonidos que hacen para poder navegar en el aire y saber bien qué es lo que hay alrededor. Después, otra característica que tiene este animal es que tiene un pico muy largo con más de 200 dientes. Esos dientes son todos iguales y esos dientes sirven para atrapar a la presa y tragarla. O sea, no mastican estos animales. O sea que la función es como si fuera la de una pinza, es la de atrapar, básicamente. Estos dientes le sirven para atrapar fundamentalmente peces pequeños y también calamares, que es como la dieta principal de ellos. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que hacen los delfines? Bueno, ¿se acuerdan que les dije antes que la primera vez que vi un delfín, esa foto que yo tenía grabada en mi cabeza, fue trabajando ahí desde la playa, donde lo que hacemos es observar el comportamiento de los delfines, y lo que vimos fue que los delfines lo que hacían era, esto fue en Bahía San Blas, que ahí, bueno, pueden ver un poco en el mapita, y desde la playa lo que veíamos era que los delfines, cuando la marea estaba subiendo, los delfines entraban a la bahía. Y cuando la marea bajaba, los delfines salían. Una hipótesis es que como los delfines estos se alimentan de peces muy pequeñitos, seguramente esos peces pequeños se mueven con la marea y el delfín franciscana viene detrás persiguiéndolos. Entonces vimos este tipo de comportamientos y a partir de del tipo de respiración que tienen, podemos saber qué están haciendo. Si están viajando, si están alimentando, si están descansando. Para saber mejor dicho, qué comen o qué se alimentan, lo que tenemos que hacer es analizar el contenido estomacal. O sea, si nosotros tenemos la oportunidad de tener un animal que está muerto, vemos qué es lo que hay dentro del estómago y analizamos ese contenido. Al analizar ese contenido se puede encontrar de todo, desde picos de calamar, se puede encontrar basura también, que ya hablaremos de eso, pero también se encuentran estos huesitos que se llaman otolitos, que estos huesitos son los que pertenecen a los peces, es como si fuera el oído de los peces, y estos huesitos lo que hacen es, estos otolitos nos sirven para poder identificar qué especie de pez era la que estaba comiendo. Y lo que vemos es que en su mayoría es pescadilla real y corvina rubia, en tamaños pequeñitos, ¿no?
Después otra de las preguntas que teníamos era ¿a dónde van? ¿Cómo sabemos? O sea, sabemos que entran y salen de la bahía, pero ¿cómo sabemos a dónde van? Para poder saber a dónde van, hay dos maneras de hacer esto. Una consiste en tener una recaptura fotográfica del animal. Más adelante les contaré qué quiere decir eso, pero otra manera, que es la más tecnológica, quizás la más sofisticada, es colocarles un transmisor al animal y poder monitorear su movimiento. En su momento, en el año 2005, lo que hicimos fue colocarles un transmisor de radio, que es eso que ven colocado en la aleta, que eso después se les cae a ellos, o sea, perdura un tiempo y después se cae. Y con las antenas vamos viendo por qué zona están los animales. Y vimos que se quedaron en una zona muy, muy pequeña. De hecho, es uno de los, en inglés esto se llama home range, que básicamente es el área donde está el animal, el área de uso. Es una de las más pequeñas registradas para un delfín en el mundo. Entonces, esto nos da la pauta de que los delfines se quedan en la misma zona. O sea, que existen delfines que son, por ejemplo, de Bahía San Borombón, otros que son de Cabo San Antonio, otros que se pueden ver más en Mar del Plata, otros que están más en Bahía Blanca. Es como que existen pequeñas poblaciones. ¿Sí? Con el avance de la tecnología pudimos colocarles otro tipo de transmisor, pero que es satelital. Esto es como básicamente como si fuera un GPS. Cada puntito que ven ahí es una vez que el delfín salió a respirar, manda una señal al satélite por una antenita como la que mostramos antes, y el satélite nos dice, bueno, ok, el delfín estuvo aquí. Hoy por hoy la tecnología es impresionante en esto, entonces uno hasta puede saber cuál es la temperatura del agua, cuánto tiempo pasó en el agua, en qué profundidades estuvo buceando. Con el correr de los años, la verdad que sea, el avance de la tecnología es impresionante. De hecho, nosotros también lo vemos con nuestros relojes, ¿no? Antes un reloj te daba la hora y hoy el reloj te mide las pulsaciones, tiene GPS, uno puede contestar mensajes de WhatsApp, o sea, en ese sentido es increíble cómo está la tecnología evolucionando para poder saber esto. Ahora, sabemos que entonces se quedan en la misma zona. ¿Y qué otra forma tenemos de ahondar un poco más en esto? Porque uno no puede ir poniendo transmisores a todos los animales que se les cruzan. Entonces lo que hacemos es, con los animales muertos, tomamos muestras de algo que se llama, de una parte del músculo, que sirve para hacer lo que se llaman estudios de genética. Ese estudio de genética es similar a lo que puede ser un test de paternidad, donde básicamente nos dice cuál es el grado de parentesco que hay entre los animales. Y así es como vimos que a lo largo del sur de Brasil, Uruguay y Argentina, hay pequeñas poblaciones que es como si fueran aisladas, o sea que no se cruzan con otros delfines, de la misma especie pero de otra zona. Otra manera de hacer esto, de saber cómo se mueven, era con lo que yo les contaba, que era una recaptura fotográfica. Esa es la técnica que se llama de fotoidentificación. O sea, si nosotros podemos sacar una foto de un delfín y vemos que tiene una marca que lo hace característico, y después viene alguien y me dice, ah, yo lo vi a este delfín, me muestra la foto, y vemos que la marca se condice, perfecto, podemos saberlo. Esto se usa mucho para ballenas grandes, para cachalotes, para mantarrayas, donde quizás son animales que viajan mucho o distancias muy grandes. Entonces, si hay un grupo de investigación que está a miles de kilómetros de otro, se comparten las fotos y dicen, ah, mira, esta ballena estuvo en Argentina, pero después la vimos en Antártida, o después la vimos en Brasil. Bueno, con la franciscana es muy difícil hacer eso porque las marcas que tienen no son lo suficientemente confiables como para poder tener un catálogo y saber con exactitud que era el mismo animal o no. Acá les pongo un par de fotos de ejemplo. Por ejemplo, el de la derecha, acá tiene marcas que son re características. Tiene una marca grande en el medio y otras más chiquititas detrás. Mientras que este de la izquierda tiene una marca que puede ser, esta misma marca la pueden tener un montón de animales diferentes. Estas marcas son naturales, o sea, las van adquiriendo a lo largo del tiempo, son cicatrices, no digo de guerra, pero por lo menos de vida, ¿no? Puede ser por jugar entre ellos, puede ser por escaparse a algún predador, etc. Después si nosotros queremos saber cuántos delfines hay,
existen distintos métodos para hacer esto. Uno es salir con una lancha e ir contando los animales, pero quizás lo mejor, y es lo que se está usando ahora, es el vuelo con aviones, como este de acá de la foto, que tienen el ala del avión suficientemente alta como para que uno pueda ver bien. Y de esta manera uno puede ir contando los animales desde el aire, ¿sí? Entonces, acá lo que se hace es una estimación. O sea, es decir, bueno, ok, ¿cuántos animales hay más o menos? Y esa estimación lo que nos da es un rango, no nos da un valor preciso, no nos dice, hay, ok, 4.332 animales, no. Nosotros sabemos que hay en el orden de los 4.000, 8.000, 10.000, o sea, todo depende de la zona que estemos abarcando. Les incluyo acá una foto de cómo se ven los delfines en el aire, desde el aire, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿y cómo sabes que lo que viste es un delfín franciscano y no es otra cosa? Fíjense que es súper característico, se ve como si fueran, la forma que tienen hace que se vea como si fuera una cruz, ¿no? Esta foto, de hecho, la sacaron unos amigos que trabajan en Brasil con delfín franciscano y son especialistas en esto, y tienen fotos súper buenas donde se pueden ver bien los delfines y donde el agua también es más transparente. Después, si queremos saber cuántos mueren, tenemos que analizar cuál es la captura que hay a ver, por un lado está la mortalidad natural, y por otro lado que es quizás la principal causa, que es la mortalidad incidental en redes de pesca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que los delfines quedan atrapados en las redes de los pescadores por error, por decirlo de alguna manera. Es como si es un accidente. La verdad que los pescadores no tienen intención de pescar o de atrapar a los delfines, simplemente el delfín se encuentra con la red, queda atrapado por ese pico largo y esos dientes que yo les había contado, y en la desesperación de no poder salir a respirar, les da un paro cardíaco. Entonces, esta es la principal amenaza que tienen los delfines. Entonces lo que hacemos es, trabajamos junto con los pescadores artesanales para tratar de que ellos puedan seguir pescando, pero que esa manera de pescar no sea perjudicial para los delfines. Otras amenazas que tienen, por ejemplo, es el tema de la ingesta de plásticos. Vieron que se habla mucho de la limpieza de playas, de no dejar basura en la playa y demás. La verdad es que están encontrando cada vez más plásticos en los estómagos de los delfines, de las tortugas marinas y de otros animales. De hecho, hay un trabajo muy interesante de un amigo ahí de Mar del Plata, donde él da cuenta de todos los distintos tipos de plástico que se pueden encontrar dentro del estómago de un delfín franciscano. Entonces, a partir de toda esta investigación, ¿qué sabemos? Sabemos que es un delfín, sabemos que es único en su género, la verdad que no hay otro delfín que sea igual o que sea similar. Y si existe otro delfín similar, están muy separados en términos de parentesco genético. Sabemos que son animales que están cerca de la costa, siempre se ven cerca de la costa, se ven en grupos que son pequeños, sabemos que siguen los movimientos de la marea, sabemos que hay pequeñas subpoblaciones, como decimos, a lo largo de toda la costa, y sabemos que hay interacciones que están con la pesca artesanal y con la pesca industrial. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto, entonces lo que se busca hacer es trabajar en acciones de conservación. ¿Qué quiere decir trabajar en acciones de conservación? O mejor dicho, ¿qué podemos hacer nosotros para la conservación de este animal? Punto número 1, es clave entender que esto no es un trabajo de una sola persona, ni de un solo tipo de persona. ¿Qué quiere decir con un solo tipo de persona? No es trabajo del biólogo o del político o del pescador, sino que es un trabajo en conjunto. Es un trabajo lo que se llama multidisciplinario. Para trabajar en conservación, tanto de esta especie como de otras, hay que entender todos los componentes que hay detrás de las amenazas. ¿Sí? Entonces, esto pasa también con otro tipo de mamíferos marinos y con otros delfines. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender también de lo que se hace en otros países con estas otras especies. Dentro de las estrategias quizás típicas que se hacen para tratar de
lo que llamamos es mitigar o de reducir esta captura incidental, está por un lado el tema de las vedas, o sea, decir, bueno, ok, en esta época del año, en este lugar, no se pesca. Algunas dan resultado, otras no. Después hay otro tipo de estrategia que es el cambio en el arte de pesca. O sea, si un arte de pesca, como por ejemplo las redes de enmalle, las redes agalleras que se usan ahora, no funcionan o son perjudiciales para la franciscana, entonces cambiamos a otro arte de pesca. Es una posible estrategia también esta. Otra es el cambio en la operatoria de pescado, o sea, cambiar en el modo en el que se utiliza el arte de pesca. Y otra es hacerle modificaciones. Sé que todo suena similar, pero lo que voy a hacer es, básicamente voy a tratar de ponerles ejemplos claros de cómo hacemos nosotros para trabajar en esto. Entonces, dentro de la investigación, así primero les cuento cómo funciona una red de enmalle, una red agallera. Es una red que funciona como si fuera una pared, un muro, lleva dos anclas, una en cada extremo. Entonces los peces vienen nadando y es como si se llevaran la red puesta y quedan atrapados. Esto mismo pasa también con los delfines. Otras especies del mundo donde pasa esto son estas que pongo aquí abajo, en México, la vaquita, que es una especie que ya está casi extinta, se dice que quedan muy pocos. El baishi, que es un delfín de China, que dicen que ya desapareció prácticamente. Y bueno, otros en Nueva Zelanda y en el sudeste asiático, como el delfín de Irrawaddy. Entonces, desde la investigación, ¿qué hacemos? Trabajamos en alternativas. O sea, por un lado está el trabajar en un arte de pesca alternativo. ¿Qué es trabajar en un arte de pesca alternativo? Probar qué tal funcionan otros tipos de pesca. En nuestro caso lo que usamos son espineles o trampas, ahora les cuento más de esto. Y la idea es ver cómo funcionan, no solo para reducir la mortalidad de franciscanas, sino también cómo funcionan para el pescador, o sea, si le es rentable al pescador o no. Y también cómo funciona con otras especies, ¿sí? Porque puede funcionar muy bien para franciscana, pero puede ser perjudicial para otras especies como tortugas marinas o como aves marinas. Y después, por otro lado, está el tema de la tecnología. Como les contaba antes, la tecnología es impresionante cómo va cambiando año a año, cómo va evolucionando en sí misma. Entonces, existe tecnología que puede ser aplicada a las redes. Vamos primero con el arte de pesca alternativo. Este es el ejemplo del espinel. El espinel básicamente es una línea donde cuelgan anzuelos, ¿sí?, que van con una carnada. Entonces el pescador lo que hace es saca, por cada anzuelo saca un pescado. Esto, si bien parece una tontería, decir, bueno, pero entonces, ¿cómo comparamos algo tan sencillo como esto con una red que se puede capturar muchísimo más? La verdad es que hay diferencias. Hay diferencias en el tamaño de la pieza, hay diferencias en la calidad del pescado, hay diferencias en el tipo de pescado, es como más selectivo esto. El tema es que se necesita más tiempo de trabajo para poder, o sea, en comparación con una red, por ejemplo. Por otro lado, evaluamos lo que son las trampas. Las trampas es como si fuera una caja hecha como de red, donde tiene una puertita por donde los peces entran, pero después no pueden salir, como se ve acá en el dibujito este. Los peces lo que hacen es entran, pero después no pueden salir. Esto es algo que estamos todavía probándolo, estamos cambiando los modelos, modificando un poco, porque no podemos usar trampas muy grandes porque las embarcaciones de los pescadores artesanales son pequeñas. Entonces ahora estamos viendo de probar otro tipo de trampa diferente que sea más práctica para el pescador. Y después habíamos hablado de la tecnología. Un ejemplo de tecnología es el tema de lo que son las redes reflectivas. ¿En qué consiste esto? Existe un concurso donde premian a la mejor idea para reducir la captura incidental, ya sea de delfines, tortugas o de aves.
Entonces hubo alguien que dijo, yo tengo una idea para los delfines. Entonces presentó un proyecto donde decían, tenemos que hacer que la red esté fabricada con algún tipo de metal que sea más fácil de detectar para el delfín franciscana o para cualquier delfín cuando utiliza su sonar. Entonces, estas redes amarillas que ven acá estaban hechas con un tipo de monofilamento que tiene sulfato de bario, que básicamente es un metal, entonces hace que tenga mayor poder reflectivo a nivel acústico, o sea, que si el delfín ecolocaliza sea más fácil de detectar. La verdad es que teníamos muchas expectativas en esto porque dijimos, esto es genial, porque si esto funciona, lo único que hay que hacer es decir, a partir de ahora todas las redes se tienen que hacer así y ya está. No hay un esfuerzo extra para el pescador, no hay que... Nada, si esto funcionaba era ideal, pero lamentablemente no funcionó. Y eso nos lleva a preguntarnos cuál es el mecanismo eh, mediante el cual los delfines caen en las redes. Y hay distintas hipótesis al respecto, eso lo dejo si quieren para la discusión, porque vamos a entrar, o sea, es para filosofar quizás, o para debatirlo bastante. Básicamente les cuento que esto no funcionó, no fue efectivo. Mientras que las trampas y los espineles que les conté antes sí son efectivos para reducir la captura incidental. Casi no aparecen delfines ni tortugas enredados en eso. Y después, por último, esto quizás es otro ejemplo de lo que es la tecnología. Lo que usamos es un tipo de alarmas acústicas que se llaman pingers, que son estas que ven acá en la foto. Hay distintos modelos, pero básicamente lo que hacen es, esta alarma lleva una pila adentro, que cuando nosotros sumergimos la alarma en el agua, emite un sonido. Y ese sonido lo que hace es alerta al delfín, y el delfín lo que hace es cambia su comportamiento y no se acerca a la red. Entonces son muy efectivas para reducir la captura incidental y tienen resultados a corto plazo. O sea, a mí me pasó de estar con un pescador, ver la red en el agua con la alarma puesta y los delfines alrededor. O sea, simplemente hay que poner la red en el agua con la alarma y ya funciona. Es muy fácil también para los pescadores, no tiene un esfuerzo extra como los espineles que hablábamos antes. Y simplemente lo que hay que hacer es cambiar la batería o la pila esta cada 2 años. Y otra cosa importante es que vemos que esto no tiene efectos en la cantidad y en la calidad de peces que se capturan en las redes. El único problema que tienen es que en nuestro país no las podemos producir, entonces estas alarmas hay que traerlas del exterior. Actualmente las que estamos usando son fabricadas en Australia, son caras. Entonces eso es una de las cosas en contra que tiene esta metodología. Hay gente que está evaluando un tipo de alarma de bajo costo, pero todavía no se sabe si funcionan o no. Que funcionaría con botellas de vidrio y con un tornillo dentro, pero eso todavía no me animo a decir que sean efectivas. Lo que sí sabemos es que estas sí son efectivas, pero no sabemos bien por qué. Sabemos que el delfín las escucha y que cambia su comportamiento, pero no sabemos si es porque les hace una interferencia en la ecolocalización que hacen ellos, si les produce algún tipo de alerta, o si les molesta, o si es que simplemente se asustan cuando la escuchan. Lo que sí sabemos es que el delfín viene ecolocalizando y en cuanto escucha la alarma, deja de ecolocalizar, como prestando atención solamente al sonido de la alarma y no al sonido del eco que producen ellos, y cambia el comportamiento y se va lejos de donde está la alarma. Sabemos que hay distintos modelos de alarmas, esto se está usando para otros delfines también en distintas partes del mundo. Esto quizás es un poco técnico, así que si después que tienen preguntas les respondo, pero básicamente sabemos que son súper efectivas. Tienen un 90% de reducción de la captura incidental. O sea, son súper útiles si que lo que queremos hacer es reducir la cantidad de delfines que mueren en las redes. 90% es altísimo. ¿Qué pasa con ese 10% que caen? No lo sabemos. No sabemos si es que
no escuchan bien, no sabemos si es que interpretan de otra manera ese sonido, no sabemos si es que le escucharon, se acercaron de nuevo y fueron probando hasta que vieron que no pasaba nada, hasta que pasó algo. La verdad que eso es una incógnita. De cualquier manera, el 90% es impresionante. Entonces, ¿cuál es la mejor medida de mitigación de todo esto? Sabemos que las redes reflectivas es de lo peor. Ya ni hablamos del tema. Fue una buena idea, lamentablemente no funcionó. Y después tenemos a las trampas y a los espineles, que funcionan muy bien para reducir la captura, pero no van tan bien para la pesca. Y después tenemos, por otro lado, las alarmas, que son las más efectivas, en el sentido de que el pescador no tiene que cambiar la metodología que utiliza, no le cambian los peces, simplemente tiene que atarla a la red. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia de todas? La que sea la más efectiva, la que sea la más económica, la más práctica y sobre todo la más beneficiosa para los pescadores. Como ven, como les había dicho antes, trabajar en conservación no es trabajo solamente de investigadores, sino que también involucra trabajo de economistas, trabajo de pescadores, trabajo de ingenieros que tienen que desarrollar esto y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Estamos probando estas alarmas que ven ahí en la foto, concretamente en el Cabo San Antonio, desde Las Toninas hasta Nueva Atlantis. Y lo que estamos haciendo es probar estas alarmas a gran escala. O sea, la idea es que todos los pescadores tengan alarmas para poner en por lo menos la mitad de sus redes, para poder así reducir por lo menos la captura de delfines a la mitad de lo que estaban pescando, de lo que estaban pescando sin usar alarmas, ¿no? O sea, si antes en una temporada a un pescador se le morían 10 delfines, la idea es que con el uso de las alarmas se les muera bastante menos, ¿sí? No queremos cubrir todo el esfuerzo pesquero porque tampoco queremos hacer que que la zona de pesca sea súper ruidosa, porque eso puede traer otros efectos que si bien no están del todo claros, pero son hipótesis que dicen que los delfines pueden llegar a acostumbrarse a este uso de las alarmas y entonces sería inútil el esfuerzo de las alarmas. Entonces por eso tenemos un número limitado, que es a partir de un estudio que hicimos. No queremos exceder el número de alarmas que se utilizan, y lo que queremos es tratar de reducir la mortalidad de animales, por lo menos hasta niveles sustentables. O sea, tratar de que eso no ponga en riesgo la supervivencia de la especie. Hoy creemos que en este escenario, en 20 o 30 años, nos podemos quedar sin delfines. Entonces, tenemos que empezar a tomar acciones rápido. Y esta acción lo que hace es que en un futuro el delfín no desaparezca por este tipo de amenaza. Entonces, como bien les decía antes, la conservación implica, por un lado, la investigación, por otro lado, la gestión, o sea, la gente que toma decisiones, ya sea a nivel municipal, a nivel provincial o nacional, tiene que utilizar los resultados de esa investigación y tenemos que trabajar en equipo con ellos, con las autoridades, ¿sí? Y a la vez hay que trabajar con la comunidad por medio de la educación. Entonces, nuestra visión, nuestra manera de trabajar en conservación en general es haciendo investigación, trabajando con los tomadores de decisiones y también trabajando con la comunidad, ¿sí? Bueno, acá ven algunas fotos de algunos pescadores que trabajan con nosotros y distintos proyectos con la gente del gobierno nacional y del gobierno provincial. Estas son algunas reuniones participativas que hacemos con los pescadores, donde lo que buscamos es tratar de diseñar una estrategia, pero en conjunto. O sea, para nosotros es súper importante que se cuide al pescador artesanal, que el pescador artesanal pueda seguir pescando y que las decisiones que se toman para el delfín franciscano, para proteger al delfín franciscana, no sean perjudiciales para el pescador. El pescador artesanal es culturalmente forma parte de nuestro patrimonio, o sea, forma parte de nuestra cultura y hay que cuidarlo, sobre todo porque se ve amenazado, como todo lo artesanal, o sea, se ve amenazado por todas las actividades industriales que lo que hacen es que todo lo que es
lo que se produce a nivel local se produzca cada vez menos. Entonces, para nosotros es importante, los pescadores son parte de nuestro equipo y para nosotros es importante que se cuide al pescador artesanal en cualquier decisión que se tome. Por eso los pescadores, si los ven en los puestos de playa, algunos tienen un cartelito como este, donde cuentan que ellos participan de distintos proyectos, sobre todo el de alarmas, o de pingers, como les decía antes, para tratar de mitigar o de reducir la captura incidental de franciscana, o sea, para ayudar a la conservación del delfín. Y después, desde la parte de educación, trabajamos dando charlas, ya sea en escuelas, bueno, ahora con todo esto de la pandemia en formato online. Ojalá pudiera algún día encontrarme con ustedes cara a cara y hablar esto de otra manera. Pero bueno, es un poco lo que nos toca ahora. Después tenemos un programa que se llama La Escuela del Mar, que es un programa participativo con chicos, donde les enseñamos básicamente cómo es el trabajo de un investigador. Y bueno, compartir como les decía antes, históricamente compartíamos en radio, en televisión, pero bueno, ahora el tema de las redes sociales es lo más importante. Así que compartir siempre la información que tenemos y el trabajo que hacemos. ¿Sí? Y bueno, como les contaba antes, todo este trabajo que se hace para conservar el delfín franciscana es posible gracias a la acción tanto de las comunidades locales, de las autoridades, del trabajo multidisciplinario de los investigadores y también el trabajo en colaboración con otras organizaciones. ¿Sí? Tratar de un poco tirar todos para el mismo lado, como decimos, y buscar la manera de que este delfín nos encuentre unidos para su conservación. Así que bueno, esta es un poco la charlita que armé. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos tanto a mí como a la fundación, a la organización Acuamarina, que somos los que estamos un poco trabajando en esto. Ahí les dejo el tema de las redes sociales, lo mismo también mi mail, mi Instagram es también Leo Bernilson, así que para lo que necesiten o lo que quieran, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Nada, Nico. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas donde podamos sacarnos las dudas que tengamos. Para romper el hielo, voy a debutar yo con las preguntas, Leo. ¿Por qué tenemos que empezar por lo más difícil? Claro. Viste, un laburo de conservación es un laburo de cambio. Todos los laburos de cambio se enfrentan con barreras que hay que ir superando. ¿Cuáles son las barreras que identificás vos hoy para que se enfrenta a la conservación del delfín? Las principales, las que hay que abordar con más urgencia. Bueno, la pregunta es interesante, porque, como bien decís vos, las barreras pueden ser de distintos tipos. Pueden ser desde falta de financiamiento, puede ser falta de actitud por parte de los tomadores de decisiones, pueden ser barreras culturales, pueden ser barreras de distinto tipo. Y eso depende mucho de la especie, depende mucho del proyecto en el que se trabaje. Nosotros particularmente hemos enfrentado barreras, pero hoy por hoy se plantea un escenario que para nosotros es ideal, porque contamos con la colaboración de los pescadores. Que eso, en un primer momento, para nosotros fue súper difícil, porque nos miraban con recelo, porque me decían, ¿este qué quiere? ¿Qué me viene a hablar del delfín? ¿Qué quiere que haga yo con él? Es más, los pescadores no se llevan del todo bien con los lobos marinos porque les roban el pescado de las redes. Y justo nosotros tenemos el loguito de la organización, es un lobo marino. Entonces fue como la peor carta de presentación. Nos miraban como diciendo, ¿viste que viene con un lobo marino en la gorrita? ¿Qué quiere? Pero bueno, la verdad que charlando y compartiendo y escuchándolo sobre todo, porque yo estudié mucho así en las universidades y todo, pero lo que más aprendí, la verdad, es que es con los pescadores. Ese saber tradicionales, para mí es súper nutritivo. Entonces, esa fue una primera barrera que tuvimos. Y después la segunda barrera que teníamos era
el tema de que no existía una actitud política de querer apoyar estas estrategias. Hoy por hoy, por suerte, contamos con apoyo en ese sentido. O sea, al gobierno nacional le importa esto. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional tiene un plan que se llama el Plan de Acción Nacional para la mitigación de la captura incidental de mamíferos marinos. O sea, al gobierno le importa hacer algo al respecto. ¿Por qué? Por varias cuestiones. O sea, por un lado tiene que ver con la conservación de la especie, como está involucrado, pero por otro lado también tiene que ver con decisiones que son políticas a la hora de exportar pescado, o por ejemplo, o de tener acuerdos internacionales y demás. Es importante que un país tenga una estrategia para conservar especies amenazadas. Entonces, eso es algo que para nosotros es fundamental, es una barrera que teníamos antes y que ahora, por ejemplo, se da un panorama que es genial. El tema de los fondos siempre es un problema. Lamentablemente, por decirlo de alguna manera, la mayoría de los trabajos que hicimos nosotros fueron con fondos de afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como que había un interés en su momento más desde el exterior de apoyar el trabajo que hacíamos nosotros, quizás porque ellos necesitaban saber si la cosa funcionaba para poder aplicarlo en su país o cosas así. Pero bueno, de a poco con el tiempo está empezando a haber un poco más de apoyo también financiero en nuestro país para esto. Ahora, con respecto a barreras actualmente que estamos enfrentando, yo creo que existe quizás un desafío que es el de involucrar todavía más a los pescadores, todavía más a los políticos. O sea, que no quede simplemente en, ok, dale, pongo la alarma, sino que es cuando yo no estoy, o de acá a unos años, cuando ya ni siquiera estemos nosotros hablando con ellos y trayendo la alarma, todo, que él siga haciéndolo, o sea, que forme parte ya de su costumbre, de su cultura. ¿Sí? Y después existen otros desafíos que tienen que ver con que hay que trabajar mucho más con respecto a qué es lo que pasa en otras áreas. ¿Sí? Porque puede ser que se estén muriendo delfines en otras zonas donde no estamos trabajando, y puede ser que las soluciones que estamos usando ahora no sean útiles para esas otras áreas. Entonces, la verdad es que es un campo de investigación que está en desarrollo. Nosotros lo que hicimos fue, íbamos un poco copiando lo que pasaba con la marsopa de puerto, que es otro tipo de delfín que en el hemisferio norte también está muy amenazado. Entonces es como que hacíamos proyectos en paralelo. Había gente que probaba las redes reflectivas con marsopa, entonces nosotros lo probamos también, a ver a quién le funcionaba, a quién no. Entonces está todavía todo muy en desarrollo. Gracias, Leo. Tenemos algunas Nada, Nico. preguntas en el chat y un par de manos levantadas. Así que empecemos por una del chat. ¿Cuántos ejemplares creen que hay aún? Bien, esa pregunta es difícil. La pregunta de cuántos hay y cuántos se mueren, uno puede tener una idea así general, pero es difícil saberlo con exactitud. Pero podemos hablar de que quizás en nuestro país se dice que hay cerca de 10.000 animales en todo el país, lo cual parece mucho, pero no es mucho. Se dice también que puede haber 8.000, se dice que puede haber 10.000. Y uno dice, pero tanta diferencia. Y lo que pasa es que la metodología que tenemos nos sirve para eso. O sea, no podemos afinar tanto el lápiz. Hay otros lugares, por ejemplo, tenemos unos amigos que trabajan en una bahía en Brasil, que se llama la bahía de Babitonga. Nosotros hemos trabajado con ellos. Es una bahía donde ellos salen a ver los animales y los pueden contar. O sea, saben que hay 50 animales en esa bahía y saben que no se van muy lejos. Ya no te digo que saben cada uno de los individuos, por esto que decía de la fotoidentificación, que no es tan fácil, pero bueno, la estimación es que ellos dicen, tenemos acá 50 animales. Si vos me decís cuántos animales hay en Cabo San Antonio, por ejemplo, o cuántos hay en Mar del Plata, es difícil porque tampoco conocemos bien los límites de eso. Lo que se hace es que esto tiene que ver con el concepto de lo que es una especie amenazada o cuándo vale la pena trabajar en conservación. Uno dice, quedan tantos animales, se mueren tantos.
al año, ¿no? Y nacen tantos. Ahora, a grosso modo, si la cantidad de animales que se mueren, ya sea por amenazas, más muerte natural y todo, está dentro del, o sea, supera el 3% de la cantidad de animales que hay, ya estás en problemas. Y nosotros ya estamos en esa historia desde hace rato, ¿sí? Entonces, vale la pena trabajar en esto. Una mano levantada, Claudio Díez. Hola Claudio, ¿cómo estás? Si querés abrir micrófono y preguntar. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bueno todo lo que diste. Yo trabajé hace muchos años con alguien, por ahí te suena, Javier Corcuera, que lo venía Claro. estudiando. Trabajé, sí que más o menos venía enterado. Dos preguntitas que siempre tengo esa duda, si es que, ¿sabes? Porque por ahí no están los datos, no se conocen. Sí. Una es si se sabe el promedio de vida, la edad que llegan a tener. Y la otra es, no que lo expliques ahora, porque no tiene sentido, pero si se conoce bien el ciclo de vida, porque viste que a veces no sabemos bien cuántos meses de gestación, cada cuánto entra en celo la hembra, todos esos temas que por ahí no se conocen muy claramente. Y cuento una anécdota chiquitita. Yo justo ahora estoy en una playa cerca de Chapadmalal, acá se ven bastante seguidos, tengo hace muchos años, hace 40 años que vengo acá y las veo. Y hace 3 años estaba con una amiga y mi esposa en el agua. Aparecieron dos con una cría. Era un día muy, muy calmo de esa que el agua. Entonces nos metimos hasta acá y mi amiga que no las conocía ni nada, digo, no, quédate quieta. Y son bastante curiosos. O sea, se acercaron. Cuando la gente las vio desde la playa, se empezaron a acercar con los teléfonos para filmar y qué sé yo. Se fueron, pero no se fueron del todo, se quedaron. Entonces, cuando la gente se fue, volvieron. Nosotros nos quedamos ahí quietos. Entonces, cuando volvió la gente, yo les hacía señas como que vinieran callados. Se acercó bastante gente y se quedaron ahí cerca. Entonces, bueno, hubo que desasnar esto que vos contabas hoy del pez espada y del tiburón y no sé las pavadas que dijeron. Esta cuestión de base de la educación, ¿no? Es conocer lo que tenemos en nuestro país que nadie lo conoce. Por eso vos hoy lo dijiste bien de entrada, lo que tenías en la cabeza de un delfín no era lo que estabas viendo. Justamente es que nos metieron de chiquito, lo mismo que cuando escucho la palabra guardabosque en la televisión, que me pongo de la nuca porque están hablando de guardaparques. Así que bueno, esas dos preguntitas, perdón que me extendí un poco. Mira, bueno, Claudio, primero, gracias por tus preguntas, me parece que son súper importantes y son claves, la verdad, porque tienen que ver también con cuál es la respuesta que tiene la especie o la población frente a una amenaza. Porque o sea, lo que pueden hacer los animales es pueden modificar su ciclo de vida en función de su supervivencia. Y bueno, buenísima la historia que contás. La verdad que yo también, las experiencias de donde los delfines han sido más curiosos es justamente en esas situaciones de calma. Me pasó navegando con un catamarán que los tenía al lado. Ahora, claro, cuando vas con una lancha, cuando hay más ruido y todo, ahí medio que salen disparando. Y eso del conocimiento popular, la idea que tiene uno en la cabeza, me hiciste acordar a un amigo que es guardaparque, bueno, que está ahí en San Clemente del Tuyú, y me contó que él tenía en el jardín de la casa, cada tanto aparecía una serpiente arborícola verde, hermosa, y que el vecino la mató. Entonces, él le preguntó, ¿y por qué la mataste? Y él dice, porque era una serpiente. Como que el saber popular, o sea, el conocimiento te dice, es una serpiente, ok, hay que matarla. ¿Me entendés? Y justo me pasó también trabajando en San Clemente una vez que me encontré un tipo de mariposa, era como una polilla, pero que era así de grande, gigante. Ya estaba muerta, ¿no? Había quedado seca. Entonces, nunca había visto una cosa así, me quedé fascinado, de hecho la dejé ahí en el museo de San Clemente, y me puse a buscar, y aparentemente era una especie que estaba amenazada por la creencia popular de que estaba vinculada con la muerte, donde la gente tenía la superstición de que cuando aparecía eso era que se venía la muerte, porque tenían, no sé, una calavera dibujada, no sé qué, se habían inventado, además era negra y grande,
Y esto que viene, te contaba que estaba en la cultura de los egipcios, todo qué sé yo, pero que claro, una especie amenazada justamente por eso. El tema de desasnarse o de aprender implica una responsabilidad muy grande. Número uno es asumir que uno no sabe, que no todo el mundo lo puede hacer eso, ¿no? Y número dos, hay un esfuerzo, hay que generar un esfuerzo para tratar de investigar y ver qué es lo que pasa. Nos está pasando ahora con el COVID. Hay gente que habla, hay gente que repite, hay gente que investiga, hay gente que... Bueno, y es todo ruido, ¿no? O sea, se mezcla todo. Ahora voy a tus preguntas, pues si no, si no termino más. Lo que se sabe del ciclo de vida de estos animales es que, con respecto a cuánto tiempo pueden vivir, la manera de determinar la edad de los animales es con los dientes. Cuando encontrás el diente a un animal muerto, le haces un corte. Es un corte específico, con una herramienta específica en el laboratorio, bla, 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 pero bueno, haces un corte y tenés anillos de dentina. Y esos anillos de dentina te dicen la edad del animal. Es como un árbol, cuando cortás el árbol y ves los anillos de él. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, lo que se hace es, se relaciona el largo total del animal con las distintas edades. Entonces así es como uno más o menos sabe con tanta edad qué tamaño tiene. Y después, para el tema de la maduración sexual, lo que se hace es analiza el desarrollo de las gónadas. Lo mismo, con animales muertos se desarrolla el grado de desarrollo que tienen los testículos y los ovarios. Lo que sabemos es que estos delfines pueden vivir entre 20 y 25 años, más o menos. En cautiverio, lo que pasa es que eso es lo que se sabía en un momento. Hoy en día no sabemos cuál es la esperanza de vida real, sabiendo la amenaza que hay. Quizás es una esperanza de vida que es teórica, porque es como que quizás la suerte de caer en una red, a un delfín, le llega mucho antes de eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces no se sabe a ciencia cierta hoy por hoy cuál es o sea, eso es lo que sería sin amenazas. Con amenazas es más difícil de saber. Por otro lado, sabemos que en cautiverio la esperanza de vida es muy corta. Lo máximo que estuvo un animal, una franciscana en cautiverio, fue 1 año, no más. Lola, que era un ejemplar de franciscana que estaba en el mundo marino, del cual fue muy útil porque se obtuvo mucha información, pero no vivió más de 1 año. Las crías viven muy poco también cuando están en rehabilitación. Sabemos que el periodo de gestación es de aproximadamente 10 meses y que permanecen con la madre entre 2 y 3 años, más o menos. Hasta que ya, una vez que, luego del destete, después ya tienen una maduración sexual sobre los 5 o 6 años, aproximadamente. Y este dato es importante. La manera en la que se reproducen, sobre todo los mamíferos marinos, es súper amplia. O sea, tenés ejemplos que están un poco dados por la estructura social que tienen. Entonces vos tenés, por ejemplo, los cachalotes. Las hembras forman como un gremio y los machos van a su bola, o sea, van por su lado. De repente se encuentran, se reproducen, las hembras siguen juntas y los machos hacen su historia. De hecho, se cuidan los cachorros entre ellas. Eso con el tema de los cachalotes. Después tenés otros delfines donde, por ejemplo, los machos hacen pareja, pero como si fueran amigos, y forman parejas de amigos durante un periodo muy largo de tiempo. Eso tiene que ver con el desarrollo sexual que tienen. Porque al ir en pareja, tienen más probabilidades de reproducirse que yendo solos. ¿Sí? Es como que alguno de los dos tendrá suerte. ¿Sí? En el caso de la franciscana, es uno de los pocos, y no sé si no es el único delfín que se ha registrado, el tema de que la madre con la cría y el macho permanecen juntos un periodo de tiempo prolongado. Es por eso que cuando veas grupos de franciscanas, seguramente vas a ver grupos de 2, 3 animales. Si ves más, generalmente son grupos que se han juntado, pero que después se vuelven a separar. Lo cual es muy arriesgado hablar de monogamia o de familia o demás,
pero por lo menos se sabe de que machos y hembras pueden permanecer juntos un periodo de tiempo prolongado. Nos ha pasado delfines con transmisores, macho y hembra, capturados juntos, y vemos que siguen juntos durante un periodo largo. De hecho, esto que te conté eran dos adultos y una cría. Bueno, muchas gracias, Leo. No, nada, Claudio. Me echamos con una del chat. Preguntan si hay incentivos a nivel gubernamental para los pescadores artesanales para prevenir la captura incidental. Bien, esa pregunta es interesante, porque tiene que ver con las barreras. Quizás las barreras que me preguntabas vos, Nico, no hay que considerar solamente las barreras que veo yo como investigador, sino que hay que considerar también cuáles son las barreras que ve el gobierno a la hora de tomar medidas de gestión, y hay que considerar cuáles son las barreras que ve el pescador a la hora de implementar esto. Y acá es donde quizás se mezclan un poco las perspectivas, o quizás donde sí diversifican un poco las perspectivas. Nosotros tenemos pescadores que les encanta el proyecto y quieren colaborar. Otros que les da un poco igual, pero como tenemos buena onda, contribuyen. Y hay otros, por ejemplo, que dicen, no, a mí, la verdad que como no me interesa esto, necesito algún tipo de incentivo. Y ese incentivo, uno siempre piensa en el incentivo como dinero, ¿no? O sea, uno piensa en un incentivo y piensa en el signo pesos en la cabeza. Y a veces ese incentivo no tiene que ver simplemente con eso, sino que se puede ver desde otro lugar. Se puede ver como un incentivo a la hora de, como facilidades para comercializar el pescado, facilidades para obtener los permisos para pescar, facilidades para tener material de seguridad a bordo. Entonces, estos son distintos tipos de incentivos. Esto es algo que se está evaluando dentro del plan de implementación de alarmas, porque para mí es importante premiar al pescador que contribuye con esto. Porque la realidad es que el pescador no se ve en la obligación de hacerlo. Entonces, es importante que tengan algún tipo de incentivo. El tema de los permisos es una buena idea, el tema del material de seguridad a bordo también es una buena idea. Los permisos económicos en algunos casos funcionan, En este caso en particular no sé si funcionaría. El tema es que todos esos incentivos tienen que ir de la mano de una fiscalización apropiada. Y eso también tiene un costo. Por lo pronto lo que hacemos es facilitar la maniobra. O sea, el pescador nunca compra una alarma, se las damos nosotros. El pescador nunca compra una pila, se las damos nosotros. ¿Sí? Bien. Otra mano levantada, Pablo Galíndez, por favor, si querés abrir micrófono. Hola. Hola, sí, yo tenía dos preguntas. Una es si las lanchas naranjas de Mar del Plata colaboran con el tema de la preservación, porque, bueno, acá en Mar Chiquita pasa muy cerca de la costa, barriendo, ¿no? Con una red entre dos lanchas, ¿no? Barriendo todo. Y después, la otra pregunta es qué cantidad de kilómetros recorren estas familias, porque acá en Mar de Cobo tenemos a una familia, porque son 3 individuos, o sea, nos pasa como contó Claudio, pero frecuentemente están justamente acá en un lugar de Mar de Cobo, lo vemos cerquita a 100 metros, pasando la segunda rompiente. Yo a veces me acerco con la tabla para verlas un poquito más de cerca y se van, ¿no? Pero Bien. bueno, pero están cerquita. ¿Esa familia será siempre la misma, la que vemos? Bien, les cuento, bueno, a Claudio y también te lo cuento a vos, las probabilidades de ver a los animales más cerca de la costa es con marea alta. O sea, los animales se acercan más a la costa siguiendo el pescado, como les contaba antes de la entrada a la bahía, esto es lo mismo, pero con respecto a la cercanía a la costa. De por sí son animales costeros, pero se acercan más todavía cuando hay marea alta. Puede ser que estés viendo los mismos, puede ser que no. Generalmente hay varios grupos. Ahora, también hay zonas donde quizás es lo que llamamos hotspots o lugares donde es más fácil verlos.
que es porque quizás hay un flujo de peces que es importante para ellos. Por ejemplo, hay lugares como los bancos de arena, que el pescado chico es como que se atonta un poco, entonces para ellos es más fácil capturarlo. Entonces siempre que hay bancos de arena o cosas así, es más fácil ver a los animales en esas zonas. Si querés saber si son los mismos o no, lo que podés hacer es tratar de sacar una foto y ver si alguno tiene alguna marca que sea distintiva. Ya sea una marca en la aleta, una marca en el lomo o lo que sea. Pero bueno, es un poco difícil. Con respecto a los barcos amarillos, ese es un tema interesante. Y eso es donde quizás es importante distinguir un poco lo que es la pesca artesanal de lo que es la pesca industrial. La pesca artesanal es básicamente un pescador que tiene su lancha, sus redes, sale a pescar, junta su pescado y lo vende él. O sea, no tiene que rendirle cuentas a nadie, sino que él es un autónomo, como todo autónomo también sacrificado, en el sentido de que depende exclusivamente de él. Las flotas de barcos, como por ejemplo los barcos amarillos, la mayoría o muchos de ellos forman parte de algo más grande, que es esta pesca industrial. Por eso también usan otro tipo de método de pesca, que es la pesca de arrastre, que es lo que contabas vos de ir a la pareja con un paño y arrastrando. Muchos pescadores artesanales a mí me dicen que esos pescadores industriales también capturan franciscanos. La realidad es que ellos no deberían pescar donde están pescando lo que estás contando vos. Hay una distancia que hay que respetar de la costa, sobre todo en algunos lugares. No solo por la franciscana, también por otras cuestiones que tienen que ver con el fondo marino, que tienen que ver con el recurso, que tienen que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una guerra, por decirlo de una manera, un conflicto entre los pescadores artesanales y los arrastreros o este tipo de pescadores industriales. Ya existe un conflicto entre ellos, existen conflictos también con respecto a este tema de la franciscana que te cuento. Hay un trabajo, por ejemplo, que publicaron unos uruguayos que ellos muestran o por lo menos documentan de que la pesca industrial de arrastre también involucra la muerte o la captura incidental de franciscanos, inclusive en aguas argentinas de barcos de pesca uruguayo. De cualquier manera, lo que pensamos es que la cantidad, hay que investigarlo más, ¿no? Pero lo que se sabe a grosso modo es que lo que muere en las redes agalleras es mucho más que lo que se pesca a nivel industrial, justamente por esto de la cercanía a la costa. Mientras más lejos de la costa estás, menos probabilidades tenés de que aparezca una franciscana. Ahora, cuando pasa algo como lo que estás contando vos, ahí la cosa cambia. Obviamente. Pero eso está justamente fuera de lo que es legal, en realidad. Claro. Bueno, muchas gracias. Sí, acá los han filmado las lanchas pegadas a las colleras, pero no saben dónde más denunciar. O sea, mirá, hay lugares donde este conflicto ha llegado a niveles extremos. O sea, hay lugares como, yo he escuchado historias de amigos, de lugares como por ejemplo en Reta, donde directamente los pescadores desde arriba del médano a los tiros para tratar de espantar a los barcos, como si fuera el salvaje oeste. A ese nivel, ¿eh? Pero bueno, esta es otra charla. Claro, no vamos a hablar de... Estos son los otros argentinos que no vamos a hablar. Pero nos estás dando ideas. Bueno, por favor, guarden las armas. Sí. Una pregunta de chat, Leo, si vamos avanzando. Dale. Y esta es una pregunta que está hoy en la cresta de la ola. ¿Qué pasa con las explosiones que están previstas realizar en las costas para buscar petróleo? ¿Cómo los va a afectar? Bien. Trending topic, ¿no? Un tema. Bien. Yo les voy a darles quizás la visión más objetiva, más científica, y les voy a dar mi visión subjetiva, más personal. El tema de las prospecciones es algo que se practica en casi todo el mundo, en un montón de países, y hay un protocolo para ejecutarlo. Ese protocolo implica que tiene que haber, por ley, un observador de especies
amenazadas a bordo. ¿En qué consiste esto? Hay una persona que se encarga de monitorear de que antes de que se hagan las explosiones, en la periferia no haya especies que se puedan perjudicar, sobre todo mamíferos marinos. Hay dos tipos de monitoreo. Está lo que es el monitoreo visual, que es de observadores, y el monitoreo acústico, donde tienen hidrófonos en el agua, y si detectan sonidos también es otra manera de... Yo te digo que son situaciones donde si el biólogo o el investigador a bordo dice paren todo, se para todo. No se hace. Te estoy hablando de países donde funciona todo como un relojito, y aunque sea en la costa de Angola, que es, o por ejemplo un lugar donde esto es súper común, la flota del barco, o mejor dicho, los responsables a bordo, siguen este protocolo a rajatabla. Ahora, este protocolo puede fallar, como cualquier otro protocolo. ¿Cuál es el impacto que tendría si esto falla? El impacto es fuerte. ¿Es fuerte en qué sentido? En que son explosiones que son violentas. Estamos hablando de la prospección, o sea, de buscar el petróleo, ¿no? O sea, de buscar en qué zonas se puede extraer petróleo. Después hablamos de lo que es la extracción. Son explosiones que obviamente tienen un efecto con una onda expansiva también bastante grande, y tienen su efecto en el medio ambiente marino. Obviamente el medio ambiente marino está mejor sin eso. Está claro, ¿no? Una vez que se hace eso, si se detecta un lugar, ok, ellos saben, ok, se hace en este lugar, se hace en este tal otro. Cuando quieren hacer una extracción, hay que traer una plataforma, ponerla, hacer la extracción. Otro problema también, porque seguís metiendo ruido, porque la extracción también tiene su ruido. Esto también tiene un efecto en todo lo que hay alrededor, en aves también, en tortugas también. Y ese es otro tema. Está el tema del gas también, de la extracción de gas. A mí me pasó que, por ejemplo, cuando yo vivía en Italia, que trabajaba ahí, iba a un castillo que me gustaba, que estaba ahí, que era como parte del pueblo, y veía que el castillo estaba hundido. Y yo decía, ¿esto que era el foso para no entrar al castillo? Y me dicen, no, 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 se está hundiendo por la extracción de gas. El mar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno extrae gas de un lado, ese gas se desplaza de un lugar hacia el otro, entonces se chupa del otro. Es como una jeringa. Cuando vos tirás de una jeringa, chupa del otro lado. Entonces, eso es muy difícil de pronosticar dónde puede llegar a pasar o si puede llegar a pasar. ¿Sí? Son otros efectos de los cuales quizás no se tiene conocimiento, o la gente en general no tiene conocimiento o no habla del tema. Son cosas que pasan. Hay ciudades que justamente tienen este tema de que se están hundiendo, cerca del Adriático, que es de donde estoy hablando ahí en Italia. Y esto pasa en otros lugares del mundo también. Entonces, obviamente cualquier actividad antrópica tiene su efecto y su impacto. En este caso estamos hablando de impactos grandes. ¿Pueden ser controlados? Sí. Pero ¿qué pasa si falla? Si falla tenemos un problema. Los derrames de petróleo son un ejemplo. Cuando falla o una central nuclear. Una central nuclear es una de las energías quizás más seguras que hay. Ahora, en cuanto te falló una central nuclear, ¿qué pasó? No te olvidas nunca más. Entonces, a mí me parece que el debate es importante, es interesante, hay que informarse, hay que ver qué es lo que pasa en distintos lugares, pero hay otra cuestión que me parece que es más importante que el tema del ruido y todo esto, que tiene que ver con cuál es el rumbo que estamos tomando. O sea, ¿cuál es la dirección que estamos tomando? ¿Queremos seguir apostando a lo que es la explotación de hidrocarburos? La realidad es que el resto o sea, los países desarrollados van por otro lado. Entonces hay que tener cuidado de que no nos usen a nosotros como patio de atrás para hacer todo lo que no se hace en otro país. Podríamos hablar de pesca ilegal también, que es otro tema que tiene que ver con esto. Entonces, para mí en el debate hay que poner todo sobre la mesa.
Y sobre todo me parece que tiene que ver más con una decisión de cómo, hacia dónde queremos ir como país en términos de energía. ¿Cuáles son las energías que queremos explotar? ¿Son energías renovables? ¿Son energías limpias? ¿Es seguir con lo otro? También lo vamos a explotar, o sea, lo va a explotar el país, va a venir alguien de afuera a explotarlo y se lo va a llevar. O sea, hay una política que va por otro lado. Hay una crisis climática. Y eso no lo podemos negar, ya es un hecho. Así como existe una crisis por la pandemia, es una crisis climática. La pandemia tarde o temprano va a terminar, va a desaparecer y vamos a estar todos inmunizados, vacunados, lo que sea. Pero lo otro lo tenemos que frenar. Y es muy, muy difícil. Entonces, me parece que ese es el planteo principal, tiene que ser eso. Si después se decide seguir con la parte de explotación de hidrocarburos, que personalmente creo que es ir para atrás, ahí hay que cuestionar dónde se hace, cómo se hace, etcétera, etcétera. Parece que hay algo que es más de base que tiene que ver con cuál es nuestra mentalidad en lo que tiene que ver con la explotación de recursos, concretamente energía. Gracias, Leo. Es que Carlos y León tienen una pregunta. Y gracias por la paciencia, chicos, estuvieron esperando mucho. Bueno, gracias. Quería preguntar hasta cuándo pueden llegar a vivir y qué cantidad hay exactamente. Y se encuentran en Mar del Plata también. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias por escucharme. Bueno, se sabe que pueden llegar a vivir hasta entre 20 y 25 años, más o menos. ¿Sí? Claro. Y lo que sabemos es que los bebés pasan en la panza de la mamá casi 10 meses. ¿Sí? Y después se quedan con la mamá más o menos 2 o 3 años, ¿sí? Tomando de la teta de la mamá. Hasta que después la madre le enseña cómo capturar peces y ahí empieza a crecer. Y después, cuando tiene ya 5 o 6 años, ahí ya se separa directamente de la madre y hace su vida por su cuenta. En Mar del Plata se pueden ver. Hay lugares como en Espigones o en Escolleras o en distintos lugares donde se pueden llegar a ver. En Mar del Plata hay un montón de cosas que se pueden ver. Se pueden ver delfines franciscanas, sobre todo cuando está subiendo la marea, ¿sí? También se pueden ver ballenas, si se van a Cabo Corriente se pueden ver ballenas en alguna parte del año. Así que sí, si les gusta hacer surf, o paddle surf, o kayak, o lo que sea, también a veces pueden tener suerte y se les puede arrimar alguno. Lo importante es, ¿qué hacemos si vemos un animal? Y acá es donde vuelvo a la foto del principio. ¿Qué hacemos si nos encontramos con un animal? Lo primero que hay que saber es que no es una mascota. ¿Sí? Es un animal que es salvaje. ¿Sí? Es como la diferencia entre encontrarte con un gato o encontrarte con un puma. Son animales diferentes. Un gato es doméstico, es una mascota. Un puma es un animal que es salvaje. Y no está acostumbrado a que lo agarren, lo acaricien, lo abracen, nada de todo eso. No intenten esto en casa, obviamente. Entonces, lo primero que hay que saber es saber que es un animal salvaje. Esto se aplica para lobos marinos, elefantes marinos, leones marinos, tortugas marinas, delfines, orcas, ballenas, etc. Lo primero que hay que hacer es tratar de respetar el espacio del animal, ¿sí? No irse encima, como la foto esa que les mostré. Si el animal está en problemas, ya sea porque está sangrando, porque tiene una herida, o porque un delfín, por ejemplo, que lo ven en la playa y tiene que volver al mar, lo mejor es hablar con gente especialista en esto. O sea, hay que contactar, si están en la playa, con un guardavidas, que él va a saber llamar o a prefectura o a la gente, por ejemplo, que hace rescate, como por ejemplo la gente de la Fundación Mundo Marino, y que tiene que venir gente que sepa lo que tiene que hacer con el animal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay gente con muy buenas intenciones, pero quizás no tienen el conocimiento para aplicar esas intenciones. Yo me acuerdo una vez que vi un video donde había aparecido una orca, ¿no? Y estaba todo el pueblo ayudando a que la orca vuelva al mar. Vos veías que estaban los bomberos, estaba el panadero, estaba todo el mundo. Y veía que le tiraban agua justamente en el espiráculo, que es el agujerito donde respira. Error. El animal no toma agua por ahí es donde respira. Ellos lo hacían para querer ayudar, pero claro, estaba mal lo que estaban haciendo.
Entonces, hay cosas que mejor dejar a la gente que sabe para que ellos puedan actuar con más responsabilidad. ¿Sí? Y hay otra cuestión que tiene que ver con que muchas veces puede ser peligroso ayudar. Sobre todo lo que son lobos y elefantes marinos. Si está de mal humor, te puede llegar a tirar un mordisco y puede ser un problema. Entonces, mejor tomar un poco de distancia y tratar de cuidarse también a uno mismo, ¿no? Gracias, chicos. Una pregunta más complicada, más política. ¿Sirvió de algo haberlo declarado Monumento Natural de Buenos Aires por la ley 14.992 en el 2017? Qué buena pregunta. Mm. Bien, esto para la gente que no sepa, el Delfín Franciscana fue declarado a nivel provincial, o sea, para la provincia de Buenos Aires, fue declarado como un monumento natural. ¿Qué quiere decir esto? Que es la categoría que se le da a las especies que es necesario conservar o es necesario proteger. Es la máxima categoría que te pueden dar en términos de protección, si sos una especie que estás amenazada. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque pone en valor a la franciscana, en el sentido de que dicen, vale la pena proteger a la franciscana. ¿Por qué? Porque está amenazada, porque está en problemas. Entonces, que el gobierno de la provincia la haya declarado monumento, obviamente que es importante y vale la pena. Si sirve para algo o no, por un lado yo creo que sí sirve, porque pone en valor el trabajo que hacemos nosotros, ¿sí? Pero también creo que es difícil de gestionar desde lo práctico. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno declara una especie de monumento natural, existe un protocolo o una serie de pasos que hay que seguir o de acciones que hay que hacer. Y eso es un poco en general para las especies que son monumentos. Ahora, en la provincia de Buenos Aires tenés el Cauquén Colorado, que es monumento natural de la provincia. Tenés la lagartija de los médanos, que también es monumento. Tenés la franciscana, tenés el venado de las pampas, y si se fijan, son animales completamente diferentes. Entonces no, es difícil aplicar las mismas reglas para animales tan diferentes. Quizás hay cosas para el venado de las pampas que lo aplicás para la lagartija que van bien, pero para la franciscana no. Por un tema práctico también, ¿no? Entonces, yo creo que sirve como un primer paso, pero creo que hay que trabajar más en términos de lo operativo, de cómo hacer para proteger ese monumento de una manera un poquito más específica, ¿no? Y acá manos ya no tenemos, si no vi a alguien, por favor me chifla, pero sí hay un comentario que se puede formular de manera de pregunta porque me parece interesante. Este número estimado a grosso modo de 10.000 individuos, ¿es una población genéticamente viable? Bien. A ver, voy a desglosar un poco la pregunta. Cualquier cosa se te cortó el Zoom, andate. No, voy a desglosar un poco la pregunta, porque o quizás la separo en dos. Por un lado es si la población es viable en el sentido de si la población está amenazada o no, si puede llegar a desaparecer o no. Responder esa pregunta depende mucho de los límites de la población, ¿sí? O sea, si nosotros sabemos que quedan, no sé, 10.000 animales en toda Argentina, ¿sí? Y se mueren al año 800, por ejemplo, todo depende. Si esos 800 se mueren solamente en el norte de la provincia de Buenos Aires, entonces la población del norte de la provincia de Buenos Aires va a estar hasta las manos. Ahora, si eso ocurre en el sur de la provincia, quizás los del sur van a estar más complicados. Uno tiende a pensar en la homogeneidad, uno tiende a pensar de que el delfín se esparce uniformemente a lo largo de toda la distribución y que la mortalidad incidental también es homogénea a lo largo de toda la distribución. Entonces, la verdad es que no es tan así, es bastante relativo. Por eso, para mí es importante trabajar a nivel local. O sea,
para mí tiene más sentido decir, hablemos de la población de Bahía San Borondón, o hablemos de la población de Mar del Plata, por ejemplo. ¿Cuántos animales hay? ¿Cuántos se mueren en esa población? ¿Y por qué tiene importancia esto? Por un tema evolutivo. Al ser todas estas pequeñas poblaciones están aisladas, por eso de que les conté el test de paternidad, hace que cada una tenga cierta importancia, porque no son exactamente idénticas cada una de esas poblaciones. Y eso en términos evolutivos te dice mucho de la historia de cada población y también del valor que tiene. Entonces, si hablamos a grosso modo, ¿cuántos animales hay? ¿Cuántos se mueren? Está comprometido esto. Por eso estamos tratando de trabajar en la reducción. ¿Por qué? Porque si no, tengo un gráfico, mira, no lo puse acá porque me parecía quizás demasiado técnico, pero es una proyección de qué pasaría a 10, 20, 30, 40 años a una misma captura incidental. O sea, si esa mortalidad fuera constante a lo largo del tiempo, 10, 15 años nadie sabe nada. O sea, desaparece directamente, por lo menos en nuestro país. Ahora, si genéticamente, que esa fue la pregunta concreta que me hiciste, si genéticamente es viable, eso es interesante. ¿Por qué? Lo que una población necesita para ser viable es la diversidad. O sea, en la medida en que todo sea demasiado incestuoso, como se dice, o que haya lo que se llama inbreeding, eso no ayuda a que la población sea más diversa. Por eso hay una teoría, una hipótesis en realidad, que dice que los machos se mueven mayor distancia que las hembras, y que quizás hay machos que se cruzan entre una población y otra, y que eso es lo que da cierta variabilidad genética. Eso lo que hace también es cambiar la cuestión en cuanto a qué importa más, que se muera un macho o que se muera una hembra. Y ahí es como que el macho tiene una función, que es la de otorgar esa variabilidad, o esa ese flujo, lo que se llama el flujo genético, pero por otro lado la hembra es la que tiene que dar a luz. Entonces, es importante también qué proporción de machos y hembras se mueren, porque eso también es lo que te puede determinar si la población es viable o no. Esto lo voy a atar con la otra pregunta que me habían hecho antes, de cuántos se movían los animales. Lo que sabemos es que se mueven en un rango de 15 kilómetros. ¿Sí? Pero que existen algunas determinadas barreras ambientales que hacen que no se muevan para algunas zonas. ¿Sí? Por ejemplo, los que están en Bahía San Borondón se mueven como mucho hasta las Toninas, no van mucho más abajo. Tuvimos algún macho que se fue hasta Santa Teresita, una noche de locura algún fin de semana, pero después volvió. ¿Sí? Entonces no es tan estricto todo, pero las preguntas están buenas porque una pregunta, ¿cuándo es buena? Cuando te genera preguntas nuevas. ¿Sí? Entonces, hay un estudio que se hace que es, bueno, a ver, ¿cuántos machos mueren? ¿Cuántas hembras se mueren? ¿Quiénes están más cerca de la costa? ¿Los machos o las hembras? Aparentemente las hembras. ¿Sí? Quizás tiene que ver con el hecho de que están con la cría y que el tipo de alimentación que tienen y demás. Entonces, ¿quién tiene más probabilidad de morirse? Las hembras, porque las redes están más cerca de la costa que de mar abierto. Podemos estar acá un buen tiempo, pero sabemos que están comprometidos, la especie en general está comprometida. Hay lugares que están mucho peor que en otros. Por ejemplo, en Brasil, en el sur de Brasil, la mortalidad que tienen ahí es bestial, pero justamente no por las flotas artesanales, sino por las industriales, o porque son flotas artesanales, entre comillas, que tienen kilómetros y kilómetros de redes. Son difíciles de abordar también, no colaboran en el proyecto. Entonces yo te puedo decir que quizás en el sur de Brasil pronto va a desaparecer la franciscana. No en 15, 20 años, quizás antes. Tengo ahí dos manos levantadas y vamos cerrando acá, porque algo que no les dije es que Leo está en España, o sea, él nos está regalando casi su madrugada. Así que vamos con una pregunta más de Calo León, una de Julio Lorenzani y ya cerramos. Chicos. Bueno, perdone, es que quería
preguntar si viajan esos delfines, si migran o algo parecido, o se quedan en una zona exacta por día o por año. Bien, muy buena pregunta. Lo que sabemos es que se quedan en la zona. Es como que les gusta estar donde están. ¿Eso por qué? Eso lo vas a ver cuando comparás los delfines con las ballenas, por ejemplo. Mientras más grandes son los animales, distancias más largas pueden viajar. Claro. Ellos viajan muy poco. Por ejemplo, las ballenas viajan distancias mucho más largas. Ahora, los delfines viajan en distancias largas ¿cuándo? Cuando van en grupos de un montón de animales. Las franciscanas van en grupos chiquititos, entonces eso ya te dice que se quedan donde están. Si vos ves hay unos delfines, por ejemplo, que son re lindos, que a mí me encantan, que se llaman los delfines rotadores, después buscalos. Sí. Vas a ver que andan en grupos de miles de animales, miles, todos saltando por el aire y moviéndose todos juntos. Esos viajan distancias súper largas. Claro. Muchas gracias. Nada. Julio, por favor, si abrís micrófono. Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Leo, un gusto saludarte. Igualmente. Una preguntita te quería hacer. Bueno, yo trabajo en Fauna Argentina, somos la entidad que intervino para que sea declarado monumento natural esta especie. La ley, bueno, creemos que le da un estatus especial de preservación, lo que pasa es que no ha sido reglamentada. Digamos, que sea monumento natural, vos lo decías, es importante, pero todavía no ha sido reglamentada, que es un tema pendiente que puede llegar a ayudar a la conservación de estos animalitos. Y la pregunta era, ¿cuántos metros tienen estas agalleras, estas trasmayos, comúnmente, las que se pescan sobre todo hacia el norte de Mar del Plata, acá en San Borombón y en la costa? ¿Qué longitud tienen los trasmayos? Bien. Sí, estoy de acuerdo con vos en el tema de la reglamentación. La reglamentación, además después viene la fiscalización. O sea, desde el operativo es complejo, pero sin duda es importantísimo que haya sido declarado monumento. Eso obviamente coincidimos. Y como bien contás, fue algo que impulsaron ustedes y que a mí me pareció fantástico. Con respecto a la longitud de las redes, depende mucho del pescador, varía mucho del pescador. Pero básicamente son paños de 50 metros, que ellos lo que hacen es los atan. Entonces, un pescador puede agarrar y atar 2 paños y tiene 100 metros. ¿Sí? Un pescador puede atar 5 paños y tener 250 metros. Y, por ejemplo, hay otros pescadores que atan paño y tienen 500 metros de red. Hay lugares, por ejemplo, yo he escuchado historias de pescadores en el sur, más por la zona de Montehermoso, que tienen muchísimo. También hay pescadores, por ejemplo, que en Montehermoso pescan con espineles, o sea, varía muchísimo, depende del pescador. Pero si te tengo que hacer más o menos un promedio, te diría que un pescador puede usar 2 o 3 juegos de 200 metros cada uno, básicamente. Bárbaro. Las alarmas van espaciadas cada 100 metros. Ajá. Está bien. Bueno, un gusto. Muchas gracias, Leo. Bueno, Leo, quiero agradecerte. No sé si tenés algún mensaje final que nos quieras dar, algún cierre. Mira, voy a usar la pregunta que hicieron recién los chicos, Carlos y León, que me parece que es súper importante. Y que ellos me preguntaron si los delfines se quedaban ahí o si viajaban y demás. Es difícil lo que voy a decir porque implica un desafío, ¿no? Pero me parece que hay que entender de que estos otros argentinos o estas especies emblemáticas de nuestro país son nuestros vecinos. Viven con nosotros, forman parte de nuestra comunidad, son parte de nuestra identidad. Que nosotros quizás no los conozcamos tanto o que no los veamos tan fácilmente, no quiere decir que no estén. Entonces, me parece que está bueno conocer a nuestros vecinos, conocer
quiénes son esas especies que forman parte del ecosistema donde estábamos y que forman parte de nuestra comunidad también. Porque esto también forma parte de la identidad de nuestra comunidad. ¿Sí? Y también eso te une con otras comunidades. ¿Sí? Que vos de repente te encuentres te vas de vacaciones a otro lado, donde también tienen delfín franciscana. Está bueno porque vos podés hablar con alguien local sobre lo que vos sabés del delfín franciscano en tu zona. ¿Sí? Entonces, quizás el desafío que yo propongo es tratar de salir al campo, como decimos nosotros. Salir a la naturaleza. Y observar y ver qué es lo que hay en nuestra comunidad. ¿Qué aves son típicas? ¿Qué rol tienen esas aves en ese ecosistema? La franciscana, ¿por qué es importante cuidar la franciscana? ¿Qué nos dice la franciscana? La biodiversidad, o sea, nos habla de un ambiente que es saludable. Entonces, nosotros tenemos que proteger la biodiversidad porque eso quiere decir proteger la salud de nuestro ecosistema y nosotros somos parte de eso. Entonces, quizás lo que quiero decir es eso, es invitar, el desafío invitar a salir un poco, a conocer qué es lo que constituye un poco nuestra comunidad. Y compartir, obviamente. Lo que uno sabe, si solamente se lo queda a uno, no sirve de nada, se muere con uno. Hay que compartir. Hoy tenemos súper fácil el tema de compartir. Tenemos el tema de las redes sociales, que todo el mundo está siempre mirando el teléfono y viendo lo que puso uno, lo que puso otro, qué sé yo. Aprovechémoslo eso. Aprovechémoslo para compartir contenido que quizás sea relevante. ¿Sí? Así que nada, quizás es una invitación. Bueno, Leo, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo. Es para vos un momento desafiante. Se los cuento, Leo acaba de ser papá, ya le dije, esto nos está hablando desde España con la diferencia horaria, se invirtió mucho de sí para poder acompañarnos hoy, yo te lo agradezco. Pero esta inversión que hiciste habla de algo que yo sé de vos desde el 2003 o 2004 que te conozco, que es tu pasión por esto. Fuiste apasionado entonces y fuiste apasionado siempre, y eso lo demostrás y te lo agradecemos, más allá del conocimiento. Así que muy agradecido por tu participación, muy agradecido con quienes nos acompañaron en estas charlas de verano, y los esperamos el jueves que viene, donde vamos a hablar con Sergio Lambertucci del Cóndor Andino. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, Leo, una cama bien ganada. Muchas gracias. Cualquier cosa escriban y consulten también con las ONGs locales, como decía recién Julio. Investiguen un poco de qué es lo que hace cada uno a nivel local, que hasta pueden encontrar un espacio donde hacer amigos y donde aprender. ¿Sí? Excelente, gracias. Gracias. Felicidades. Chao. Bueno. Muy divino. Se pasó. Además que tan apasionado por ese tema. Sí, sí. Y claro, vos fíjate, para ellas son las 2, 1. Tipo. Bien. Es que si no lo para lo que sigue. Sí, muy bien. ¿Cómo entusiasma a la gente que tiene pasión, no? Ay, sí, bebé. Uno se engancha. Ay, ¿Viste? sí. Por ahí, bueno, sí, este es un tema que no me interesa, pero digamos, cuando ves así tan apasionado, como que te interesa más. Es cierto, es cierto. Yo te digo, lo de las arañas, otra vez tampoco me interesaba mucho. Sí. Las arañas, Sí, pero con el chabón ese, viste. Ay, te enloquecido con las arañas. Claro, Yo ahora no sí. mato una araña ni que me Claro, mato. bueno, es lo mismo, ¿no? Claro. No, pero ahora no. Es cierto. Claro.
siempre. Qué bestia. Ahora tenés una cara y la otra, y esas cartas son gigantes. La levantaba y la pasaba al vuelo, ¡tac! Se levantaba. ¡Qué bestia! No, imagínate si ese solo costaba no sé cuánto, eso grandote. Imagínate que ahora en 20, 30 euros ahí, no queda nada. ¿Qué te parece? Me encanta este chiquito es como una franciscana, es como una franciscana, repugnaria, sí, es rara, no está bien. Va, supongo que sí, capaz que vos ves algo así que se, cerca de la costa, ves algo que no es así, pero nunca sabés qué son. En algún poquito de la isla que ves en la mano. Encima que no saltan, encima de saltar es todo. Pero yo he visto filmaciones de eso, que los tipos se cruzan con algún negocio, pero impresionante la cantidad de cosas que están impresionante. Peligro. Que quiere actuar sería directamente un milagro. Sería milagroso. Sí, capaz, ponele que le agarraría un poco de claro, ponele, ¿viste? No, sí. Bueno, pero es otra especie, ¿viste? Sí, sí. Se va a esconder, se va a meter arriba, al lado, y la vamos a ver por un otro lado. Sí, probable. Sí, va a ser como gracioso, ¿viste? Y la otra, supongo que se va a buscar una. Y la otra capaz que conoce más de animales, porque si anduvo por la calle, capaz que sabe más, ¿viste? A ver cuánta plata tengo para darle.
sé si darle 30 o darle 20. Sí, o 25, capaz que hago 25, ¿viste? Como que ¿Cuánto era? 60 y quedó con 30 y 30. En realidad, sí, porque encima va a ser más. Agregado de otro. sí, eso. O sea, van a pasar menos de la mitad. Qué lindo, ¿no? Ya donde tienen, ahí adelante, al otro lado, un lugar. No, tiene que estar. Y atrás, en otro lugar. Ya ahí donde hay, allá. Sí, está. Y acá adelante, mira adelante cenando. Hay un lugar enorme. Quisiera decir, bueno, no sé, Molina está cenando, no, porque por ahí es muy chiquito el lugar, no. Para no caminar 2 metros, la borda sobre esta esa. Voy a usar la mano. Una picadita. ¿Cómo vas a hacer? Vos tenés que hacer 12 horas de ayuno, ¿no? ¿Qué vas a ir a las eras tipo 9? ¿Sabés el horario? No, qué bien, bueno. No es así, no sé cómo es, no me acuerdo cómo era el lugar. Ahí enfrente de tu amigo, sí. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Este, A ver si, a ver, busco. ¿y qué tenés que tirar un poquito de aquí? Sí, la primera parte, Lo o que, sea, un chorro y claro, después. lo que tendrías que poner en el inodoro, el Sí, cosito, para ahora que lo quede, puse, lo tengo donde pongo el celular a la noche. Claro. Voy a acostarme. claro. Y por otro lado, a la mañana no tenés que comer ninguna galletita. Igual como te levanto y vos, sí, igual después. Me tengo unos mates. Claro. A ver, voy a ver cómo. Poné laboratorio Matien. Laboratorio Matien. Éramos muchos hoy. 39.